Bueno, pues estamos ya en el tema 3, que es procedimientos operacionales. Y os avanzo que este es un tema bastante cortito y bueno, lo vamos a finalizar bastante rápido. ¿De qué trata esto? Bueno, pues básicamente de procedimientos de antes del vuelo, de después del vuelo, un poquito de seguridad, hay como una mezcla también de lo que hemos visto también en factores humanos y de algún otro sistema que implantan aquí. Bueno, procedimientos previos al vuelo, antes de iniciar un vuelo. Antes de iniciar un vuelo con UAS se deben comprobar una serie de elementos que pueden afectar a la seguridad de la operación. Para realizar esta comprobación, el operador o el piloto a distancia debe verificar, empleando el concepto MEUG, los siguientes componentes. Esto es lo mismo que la metodología IMSAFE o otro que se llama ODA, que veremos más adelante, pues esto es otro más. Coge las iniciales de cada una de las arquetipos importantes que hay que hacer, y en este caso la M de meteorología, E de entorno, U de UAS y H de limitaciones humanas o Human Performance. Se llama MEUG. También hay alguna pregunta de examen que cae, igual que el modelo Shale, pues en esto también caerá algo, y nos dice que para una planificación acertada de la fecha de operación, el piloto de distancia debe consultar previamente la información meteorológica. Es algo bastante evidente. Si va a llover o va a hacer un viento exagerado, pues nosotros esto tenemos que saberlo antes de volar. El piloto a distancia debe verificar que las condiciones ambientales y meteorológicas antes de iniciar la operación y durante el periodo que dure el vuelo son adecuadas y compatibles con los límites del UAS, definidos en las instrucciones facilitadas por el fabricante. Cada fabricante, como ya sabéis, en el manual de instrucciones nos dice cuál es el viento máximo que soporta ese aparato y bueno, características técnicas que nos dan y que debemos conocer. Los siguientes factores pueden afectar al rendimiento de la aeronave causando efectos no deseados, poniendo en riesgo la seguridad del vuelo. ¿Cuáles son? Pues son el viento, la temperatura, la visibilidad, lluvia o nieve. Parece bastante lógico, ¿no? El viento puede afectar a la autonomía y la maniobrabilidad de la aeronave. Puede, y lo aseguro yo, el viento afecta mucho a la autonomía del aparato. Cuanto más viento, menos horas vamos a poder mantenerlo en el aire, porque los motores lo que hacen es compensar esas ráfagas de viento acelerando alguno de esos motores. Entonces, eso lo que hace es chupar mucha batería. Y la maniobrabilidad de la aeronave pues también. La temperatura puede afectar a la autonomía y al rendimiento de las baterías, la temperatura también puede afectar, y la visibilidad, el nivel de luz o niebla afectan a la capacidad del piloto a distancia para mantener la aeronave en modo pictorless, al alcance visual. Lluvia o nieve, consultar las instrucciones facilitadas por el fabricante para saber si se puede operar en dichas condiciones de seguridad. Bueno, pues eso dependiendo del aparato, pues te dirá si puede operar con lluvia o no, o con nieve o no. Actualmente pocos aparatos pueden operar con lluvia. Supongo que a medida que vaya pasando el tiempo sacarán nuevas tecnologías, aparatos más avanzados, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy la mayoría, alguno habrá que a lo mejor sí, pero la mayoría no pueden operar con lluvia. Si durante la operación el piloto observa un cambio de las condiciones meteorológicas que puede afectar a la seguridad y el rendimiento de la aeronave, cancelará el vuelo. Pues obviamente, si vemos que hay un cambio de condiciones meteorológicas, pues tendremos que cancelar el vuelo. El entorno de la operación, el piloto a distancia debe evaluar el entorno donde va a realizar los vuelos antes de iniciar la operación. Para ello es imprescindible verificar que la operación se ajusta a la normativa y cumple con las posibles limitaciones y restricciones impuestas en el área de operación. Esta verificación se puede hacer consultando la aplicación en Airedrones. Ya os he comentado antes que la aplicación de Airedrones, tanto en el móvil, el formato de móvil, como el formato de ordenador, de PC normal, es una herramienta básica para hacer consultas, para publicar notas, para consultar notas, bueno, para verificar el estado donde nosotros vamos a volar, qué es lo que hay ahí, si hay un área de influencia, hay algún aeródromo, hay que hacer alguna coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, aquí vemos una pequeña captura de la aplicación que os decía de Airedrones. Una vez comprobadas las posibles restricciones y limitaciones en la zona de operación prevista, el piloto a distancia ya sobre el terreno deberá realizar una exploración, ya sea de manera visual o caminando por el área de operación. El objetivo de esta exploración es
Detectar y tener en cuenta los posibles obstáculos, edificios, vehículos, vías públicas, montañas, etcétera, que pueden impedir en algún momento mantener el aparato a nuestro alcance visual y por lo tanto afectar la seguridad de la operación o interferir con la ruta planeada. Es decir, nosotros cuando ya hemos verificado la meteorología, una vez llegamos al lugar, pues nos damos una vuelta por allí, vemos qué edificios hay o si es una zona de montaña, pues si hay alguna montaña, si hay algún árbol, si hay alguna zona de influencia de a lo mejor aves migratorias, puede haber una zona que hay muchos pájaros de algún tipo que puedan afectar a nuestro vuelo. Bueno, temas de seguridad que hay que conocer el entorno donde vamos a volar, el entorno más inmediato. Detectar la presencia de personas no participantes en la operación o concentraciones de personas. En caso de detectar personas no participantes en la operación, se les debe proporcionar instrucciones para que se alejen de la zona terrestre controlada. Bueno, si nosotros ya lo hemos planificado con tiempo, ya tenemos que haber avisado, ya probablemente hayamos tenido que pedir un permiso a la autoridad local, a la policía local o un permiso al ayuntamiento donde estemos volando, y en caso de que haya gente, pues amablemente se le dice, y si nosotros ya lo hemos previsto, en teoría o está avisada la gente que ahí se va a hacer algo y no tiene que haber nadie, o bueno, en caso de que no hayan avisado o no se haya avisado, pues a ver hasta qué punto pueden estar esas personas ahí o no. Detectar posibles interferencias electromagnéticas producidas por ondas de radio, televisión, móvil, etcétera, etcétera. Wi-Fi, Bluetooth, que puedan provocar la degradación o pérdida de señal. Este efecto será mayor aún en entornos urbanos, por lo que el piloto a distancia deberá comprobar previo al vuelo que el estado de la señal sea adecuado. Bueno, esto como dice aquí, en un entorno urbano, si nosotros vamos a volar, no sé, en la zona en Barcelona ciudad, área metropolitana, Cornellá, Espluga, Badalona, da igual, Sant Adrià del Besós, cualquier donde hay una gran aglomeración de señales, tanto de Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, etcétera, hay mucha concentración, puede ser que nuestro aparato pierda señal rápidamente, porque hay muchas interferencias. Entonces, esto es bueno conocerlo antes de hacer un vuelo. A lo mejor nosotros tenemos previsto hacer un vuelo en escenario estándar 2, de perderlo de vista, llevarlo a 1,5 kilómetros, por ejemplo, pero a lo mejor la señal no da más de 800 metros, por ejemplo, por la interferencia. Todo eso es bueno conocerlo y hacer un estudio con antelación. Bueno, antes de cualquier vuelo, el piloto a distancia debe comprobar que la aeronave no tripulada reúne las condiciones apropiadas y que se ha realizado el mantenimiento necesario. Eso, por supuesto. Tiene que estar el mantenimiento al día y que esté en funcionamiento y esté correctamente. Para ello deberá realizar una inspección exterior del equipo siguiendo una secuencia de actuación sobre las instrucciones del fabricante. Es recomendable el uso de una checklist para asegurar todos los puntos necesarios que han sido comprobados. Esto lo hacen igual que la aviación tripulada, pues hay una serie de listas de chequeo de checklist y te dicen, pues comprobar el motor izquierdo, vale, comprobar el motor derecho, comprobar la hélice izquierda, comprobar la hélice derecha, comprobar tren de aterrizaje, comprobar nivel de aceite o lo que sea. Pues es bueno, no está de más, crearse una checklist de los drones para que así punto por punto, cada vez que se vaya a hacer un vuelo, se tiene todo procedimentado. Así una persona, sobre todo en drones, que los vaya a coger más de una persona. Si yo tengo mi dron particular y sé que solamente lo voy a usar yo, pues bueno, eso ya depende de mí. Pero si va a ser una organización o va a ser un equipo que a lo mejor un día lo usa uno, otro día lo usa otro, el uso de checklist es más que recomendable. Y hay que tener en cuenta que ciertos elementos son más susceptibles de sufrir desgaste o deterioro, por lo que necesitan que se les preste mayor atención en la inspección previa del vuelo. Bueno, pues elementos, por lo que sea, a lo mejor la zona donde toca con el suelo del dron, hay que revisarlo bien. Las hélices, que a veces puede impactar con alguna hoja de un árbol, con otro animal. El polvo también, si volamos cerca de la playa o un sitio que sea arenoso, en una montaña, eso es se va colando por las rejillas el polvo y eso puede acabar afectando. Entonces, incidir sobre todo si se va a volar en según qué sitios, ¿no? Si vamos a volar nuestro dron en una playa, porque vamos a hacer control de playa o vigilancia de playa, lo que sea, pues tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la arena.
Que vamos a volar en el mar, pues bueno, el tema de volar muy bajo, también el salnitre al cabo del tiempo puede perjudicar a la tornillería, al aparato en sí. Pues eso, dependiendo de qué aparato vayamos a volar y en qué escenario, pues tener en cuenta esas características para incidir en el mantenimiento. Bueno, aquí nos vuelve a refrescar de limitaciones humanas. Antes de iniciar una operación, el piloto a distancia debe verificar que se encuentra en condiciones óptimas para llevar a cabo la operación. Para ello, el piloto a distancia deberá usar la metodología I'm Safe, como hemos visto antes en factores humanos, tal y como se ha visto en el apartado de limitaciones de factores humanos. Entonces, enfermedad, medicación, estrés, alcohol, fatiga, emociones, todo esto, pues a hacerlo como hemos visto antes. Es decir, si no nos encontramos bien, pues no utilizar el UAS. Si hemos tomado medicación que puede provocar somnolencia o que puede trastornarnos de algún tipo, pues no hacerlo. Si estamos estresados, si hemos consumido bebidas alcohólicas, si tenemos una fatiga o emocionalmente no estamos bien, pues todo eso tenerlo en cuenta. Y aquí nos habla también del procedimiento normal de vuelo, que nos dice que se considera operación normal aquella operación de carácter rutinario en la que no se prevé que vaya a ocurrir ninguna circunstancia que ponga en riesgo la seguridad del vuelo. Por ejemplo, el piloto, el UAS, el entorno o las personas. Ahora lo que vamos a ver son procedimientos durante el vuelo. Hemos visto antes del vuelo, durante el vuelo, que lo vamos a ver ahora, y luego posteriores al vuelo. Pues procedimientos durante el vuelo. El piloto a distancia estará concentrado en el pilotaje de su aeronave, garantizando un vuelo seguro en todo momento, evitando todo tipo de distracciones que puedan afectar a la seguridad de la operación. Durante el vuelo el piloto estará al tanto de los siguientes parámetros. Bueno, coordinación y comunicación entre el personal de la operación. El piloto a distancia, observador, operador de cámara, tiene que haber una coordinación, ¿vale? Evolución de las condiciones meteorológicas. Esto, si lo hemos mirado antes del vuelo, luego podemos hacer un seguimiento. En principio las aplicaciones que hay dan una predicción incluso a 7 días vista. Evidentemente, cuanto más alejado está en el tiempo, pues la probabilidad de que acierte es menor. Pero si nosotros lo miramos un día antes y luego unas horas antes del vuelo, la evolución no debería diferir mucho del pronóstico que hayamos visto en la aplicación. Luego, altitudes máximas y mínimas de vuelo, eso tenemos que tenerlo claro. Recordad que como norma general son 120 metros máximo. Gestión del combustible, carga de batería consumida y restante. Bueno, esto tenemos que gestionarlo. Los aparatos, los datos de telemetría siempre nos va a dar información. Es decir, es muy raro que nos quedemos sin batería repentinamente, no sé que haya una caída de tensión de la batería y te marque de tener un 70% a tener un 20%, que esto sí que sería peligroso. Datos de telemetría y avisos, pues que esté a cero alertas, que no haya una actualización de software pendiente, que no haya ningún problema, que el gimbal esté bien, que esté todo calibrado, etcétera, etcétera. El piloto debe estar alerta. Además, durante el vuelo el piloto debe tener una conciencia situacional de manera que sea capaz de percibir y comprender lo que ocurre en su entorno. Y esto le guía en la toma de decisiones. ¿Qué más nos dice? Pues los 3 componentes de la conciencia situacional son la percepción, la comprensión y la proyección. La percepción es el piloto a distancia es capaz de percibir y reconocer todos los elementos que tiene alrededor. Comprensión, el piloto a distancia es capaz de comprender e interpretar los elementos que percibe. Y proyección, el piloto es capaz de anticipar mentalmente y prevenir los posibles eventos en base a la comprensión realizada anteriormente. Los componentes de la conciencia situacional, percepción, comprensión, proyección, se llevan a la práctica mediante la técnica ODA, la cual consiste en que el piloto a distancia es capaz de observar, ver opciones, decidir y actuar. Esto igual que la metodología Shale, igual que el método MEUG, esto también es importante conocerlo. Suele caer alguna pregunta de examen. Observar, ver opciones, decidir y actuar, ¿vale? Esos son los componentes de la conciencia situacional. Y aquí nos habla del procedimiento de contingencia y de emergencia, que los procedimientos de contingencia y de emergencia son aquellos que el piloto a distancia debe realizar cuando percibe un riesgo potencial. Comprende las circunstancias
que de él se pueden derivar y lleva a cabo las acciones oportunas para evitarlo. Siempre, bueno, tenemos que tener un procedimiento de contingencia, ya lo veremos cuando vamos a planificar cualquier vuelo. Ya en los escenarios estándar, como ya lo vimos, nos exigen una serie de requisitos como métodos de contingencia, que son la distancia, luego veremos la regla 1.1 también. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Vale, pues continuamos. Dice que el piloto a distancia debe evaluar la situación de vuelo y si encuentra que la maniobrabilidad de la aeronave se encuentra degradada, ya sea por una o varias circunstancias imprevistas, procederá a la activación de los procedimientos de contingencia. Entre las principales circunstancias que pueden degradar la seguridad del vuelo se encuentran pérdida o degradación del enlace del mando, es decir, que la señal se vea afectada, o que se vaya y venga, digamos, la señal, o que se corte de golpe. Pérdida o degradación de la señal del satélite, pérdida de datos, sensores o telemetría, es decir, que algún sensor no haga su función porque esté estropeado, o que no tengamos algún dato de telemetría, que no nos indique altitud, que nos indique distancia, que no nos indique duración de batería. Luego dice daños a las baterías, porque se agote de golpe o que tengan fuego, fallo en el autopiloto o fallo en motor o en la hélice. Bueno, esos son los principales fallos que nos podemos encontrar. Luego pueden pasar 1000 casos. A lo mejor estamos volando nosotros en un zoo y viene un animal y se come el aparato. Quiero decir, eso ya dependerá del entorno donde estemos. Pero estos son las principales cosas que pueden pasar, ¿no? Que degraden en tema de seguridad. Y aquí nos dice procedimientos a seguir en caso de fallo. Esto es importante. Dice, en caso de pérdida o degradación del enlace de mando, es decir, vamos perdiendo señal, el piloto deberá tratar de recuperarlo mediante los siguientes métodos. Primero, acercarse a la aeronave con la unidad de mando. Parece una obviedad, pero esto es importante. Es decir, si nosotros estamos con nuestro mando, el aparato de control lo tenemos en las manos y tenemos el dron, tendremos el UAS a 300 metros, acercar el aparato lo máximo posible, el mando, al dron, y la orientación del mando también tiene que ser hacia el aparato, no estar de espaldas, no estar de lado. Y las antenas del mando no que estén apuntando hacia el aparato, sino que, digamos, como suelen ser antenas omnidireccional quiere decir que actúan en todo alrededor de la antena, que estén, digamos, en paralelo, la máxima base de la antena esté encarada al dron. Es decir, si nosotros tenemos en el mando dos antenas, pues que estén así. Si tendríamos el dron enfrente, pues estaría justo de cara. No así, no abiertas, no cerradas, sino rectas hacia arriba. Pues eso, acercarse a la aeronave con la unidad de mando, con las antenas correctamente posicionadas, con el mando elevado. Luego dice, como opción 2, activar la función de vuelta a casa RTH, que es Return to Home. Si el UAS cuenta con ello, pues evidentemente es el recurso que vamos a tener. Apagar y encender la aplicación con la que se controla la aeronave y el control remoto para activar de forma automática la función de vuelta a casa RTH. Pues bueno, si no funciona ninguna de las anteriores, apagamos y encendemos la aplicación. En caso de pérdida o degradación de la señal GNS, el piloto a distancia deberá activar el modo manual y aterrizar la aeronave. En tierra se debe verificar el funcionamiento del sistema y deberá parar si fuera necesario. Vale. En caso de pérdida o degradación de un sensor, el piloto deberá activar el modo manual y hará volver la aeronave no tripulada al punto de despegue. En tierra se debe verificar el funcionamiento del sistema y deberá reparar si fuera necesario. Y previo al vuelo es preciso definir un área alternativa para un aterrizaje de emergencia cerca del área de operación. En caso de daño en las baterías, hélice del motor o en caso de que la maniobrabilidad del equipo se vea seriamente comprometida, en cuyo caso se realizará un aterrizaje de emergencia en esa ubicación, o si no es posible la ubicación más cercana y adecuada. Vale. A tener en cuenta también, el punto 3 dice apagar y encender la aplicación. Está bien. También muchas veces lo que falla en estos aparatos es la conexión de los cables. Mirad que la conexión sea buena. A veces hay cables USB, hay diferentes tipos de conexión.
a veces baila un poco, tiene un poco de juego. Intentad que los cables sean originales. Si no son originales, pues bueno, que no lo sean, pero que se adapten bien, que haga buena conexión. Yo particularmente se me ha dado el caso que con un cable funciona y con otro no, o con uno pierde señal y con otro va mejor. Es importante también la conexión de los cables. Antes de encender y apagar la aplicación, verificar la conexión de los cables y que queden bien adheridos. Vale, y vamos ya con los procedimientos posteriores al vuelo, que nos dice que los procedimientos posteriores se deben realizar una vez haya concluido el vuelo de UAS, incluyen registros de la operación y el mantenimiento. Es decir, al hacer un registro normalmente ya veréis que crea como un log y el propio software del dron nos dirá, pues habéis volado tantos minutos a tanta velocidad, tanta altura, el consumo de batería ha sido tal. Bueno, no está de más llevar un registro de la operación, un tipo de logbook, nosotros personal. Registros de la operación. Una vez ha finalizado la operación, el piloto debe anotar en el registro de vuelos de la aeronave toda la información relevante del vuelo, especialmente las horas de vuelo del mismo. De esta forma se tiene un control sobre el estado global de la aeronave y las horas totales de vuelo de cara a realizar el mantenimiento necesario. Es decir, está bien llevar un control de las horas de vuelo como si fuera un avión tripulado, para saber pues cada 20 horas, cada 30, cada 100 horas, cada X horas, pues hacer un mantenimiento más exhaustivo, o aparte de la revisión general que se le hace una vez hemos aterrizado y vemos que está todo bien, lo limpiamos bien. Aparte de eso, cada cierto número de horas pues es aconsejable hacer este mantenimiento, ¿no? Según el fabricante que nos diga. Y aquí nos dice el mantenimiento de luas, pues una vez se ha finalizado la operación, el piloto debe realizar una revisión exterior del equipo para detectar posibles daños o deterioros producidos durante el vuelo. Se recomienda el uso de listas de verificación. Así como antes del vuelo, pues también no está de más tener una post-vuelo. Que decir, bueno, pues revisamos las hélices, revisamos la cámara, el gimbal, que no tenga golpes. Estaría bien también tener un spray, un spray de estos que es como gas, que lo que hace es limpiar las impurezas, y si ha entrado un poquito de polvo, pues esto lo eliminamos. Si durante el vuelo se ha producido algún error en alguno de los sistemas de UAS, deberá realizar el mantenimiento oportuno y anotar la incidencia en el registro. Bueno, pues esto pues también lo haríamos. Y nos dice que el operador, teniendo en cuenta los registros de vuelo, deberá realizar periódicamente el mantenimiento necesario según indican las instrucciones facilitadas por el fabricante. Bueno, pues esto es lo que hemos comentado antes. Según el fabricante, pues te recomienda hacer un programa de mantenimiento X, ¿no? El que sea, pues habrá que seguir ese programa de mantenimiento. Bueno, pues hasta aquí el tema 3. Ahora nos vamos a ver en el tema 4, que es atenuaciones técnicas y operacionales del riesgo en aire.